a desconectarme. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, aceptar. A ver. No, pero no puedo compartir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos, no hace falta compartir igual hoy. No, sí, 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 hace falta. Ay, denme un minutito, ¿sí? Tranqui, profe, no hay apuro. No, no, está bien, pero era porque recién estaba hablando con los chicos. De haber sido que cuando me desconecté, em, a ver, voy a un minuto. Si no, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Les voy a pasar un link para no perder más tiempo. A ver, no sé por qué no me puedo. No, no estoy pudiendo. Che, vamos a hacer una cosa. Les voy a pasar un link de Meet rápido y sencillo por el grupo, ¿sí? ¿Ok? Profe, A ver, esperen, a ver, ahí parece que estoy como anfitrión. Ahí estoy profe, como creo que anfitrión. yo era y te lo pasé a vos, ¿Qué cosa? la anfitriona. Fíjate, ¿Y cómo quedaste vos como anfitriona? porque creo que fui una de las primeras en unirme y cuando te fuiste quedé yo. Ah, mirá vos, mirá vos. Está bien. Bueno, gracias Victoria por resolver el enigma. Eh, Vamos a compartir pantalla entonces. Ok. Eh, a ver, un segundito. Bueno, algunas cosas que quedaron pendientes para mí de la clase pasada, ¿sí? A su vez de la presentación eh, que dio María Belén, ¿sí? Eh, una es la cuestión del costo de oportunidad. Nosotros no lo trabajamos mucho, pero es un concepto importante, sobre todo eh, desde dentro de la perspectiva neoclásica, pero en general para la economía. Eh, ¿Qué es el costo de oportunidad en economía? El costo de oportunidad no es, nosotros igual lo mencionamos por arriba, pero vamos a repasarlo por las dudas, ¿sí? Porque ella habló de esto y me parece importante tenerlo en cuenta y traerlo porque, como bien dijo ella, o sea, es muy útil, ¿sí? A la hora de la toma de decisiones económicas, sobre todo a la hora de decidir llevar adelante un proyecto de inversión o no. ¿Y por qué esto? Porque a veces un proyecto puede tener un costo explícito, o sea, costos reales, ¿sí? Determinados y que quizás bajo esos costos un proyecto tiene sentido llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, la persona que decide emprender un proyecto personal, algo pequeño, por ejemplo, no sé, ponerse como costurera, ¿no? Entonces, invertir en comprar máquinas y empezar a trabajar creo que se dice a destajo, también, digo, a destajo se dice en el agro, pero creo que en el sector también, a confeccionar prendas, ¿sí? A demanda,
Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo de costo ahí? Y tengo que comprar la máquina, hilo, acondicionar un lugar, o sea, determinados gastos, pero no van a ser gastos extraordinarios, ¿sí? Y gastos que uno dice, bueno, por ahí son realizables y eh, vale la pena. Ahora, quizás ese proyecto esconde otros costos, ¿sí? Que podemos asociar a lo que se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, em, imaginen que ustedes no tienen la plata para llevar adelante esta inversión, por más que no sea muy alta, ustedes no tienen ese dinero, ese capital, entonces tienen que pedir prestado ese capital, tienen que acceder a un préstamo. Entonces, eh, un préstamo viene indefectiblemente de la mano de un costo, de una tasa de interés, ¿sí? Entonces, van al banco y le dicen, ¿cuánto necesitas? Necesito 10 millones para emprender este proyecto. Ok. A ver, tu perfil, como por ahí no tenés ranking crediticio, no tenés demasiada experiencia, te van a decir, bueno, yo no tengo nada de qué agarrarme para saber si vos sos confiable o no. La tasa es esta. Y es una tasa por ahí bastante alta. Entonces, uno tiene que pensar que también se va a tener que generar un ingreso suficiente para eh, cubrir esa deuda, ¿sí? Entonces, quizás uno tiene que ponerse a pensar si le conviene hacer este proyecto o quizás si va a pedir esa plata y se la prestan efectivamente, usarla en otro proyecto también, ¿sí? Entonces, eso sería un costo oculto. Y después, por ejemplo, otra forma de ver esto de manera más pragmática sería decir, yo voy a disponer de un espacio para eso. Imagínense que uno dice, tengo un departamentito, tengo un local en el centro para ponerme la costurería, porque yo quiero también que me visibilicen, quiero que este emprendimiento crezca, tengo un local. Bueno, como el local es mío, no tengo que pagar alquiler. Entonces me ahorro el alquiler, entonces no lo meto en mi bolsa de costos. Bueno, está bien. No lo tendrías que meter dentro de tus costos reales explícitos, pero en términos, desde una visión económica, los costos no son solamente los costos reales explícitos, sino también los costos implícitos. Entonces, que en definitiva hacen los costos de oportunidad. Entonces, si ese local a mí me diera un alquiler, por ejemplo, de 1 millón de pesos o 1.500.000 pesos, yo tengo que decir, ok, yo estoy perdiendo la posibilidad de alquilarlo a 1.500.000 pesos, ¿sí? Para poner este local. Entonces, mis costos ya no son solamente la inversión de los 10 millones, ¿sí? Que necesito para empezar, sino 10 millones más lo que voy a perder de alquiler, más lo que podría ganar haciendo otra cosa, ¿sí? Bueno, esa es la idea un poco del costo de oportunidad. O sea, es lo que dejo de hacer y lo que dejo de ganar por destinar esfuerzos y tiempo y recursos en otra cosa. ¿Mm? Esto es importante porque está en la base de la teoría microeconómica neoclásica, ¿sí? De la cual nosotros vimos algo, pero no llegamos a entrar en profundidad. De todos modos, yo les digo lo siguiente, igual ahora después lo voy a poner en el grupo para que quede asentado y quede registro en todos lados. Les recomiendo, como todavía tenemos tiempo, y dado que ya prácticamente cubrimos todos los temas, y tenemos tiempo, tenemos todavía más de una semana hasta el parcial, que lean las siguientes paginitas del Mochón y Becker, del libro Mochón y Becker. Yo estuve intentando subirlo al grupo, pero no pude porque es muy pesado. Si alguien no lo tiene, yo intento subir un link para compartirlo ahora por el campus, un link a mi Drive, ¿sí? Para que se lo puedan descargar. Eh, pero si no, es un libro que se encuentra fácilmente en la web, ¿sí? Buscando Mochón y Becker, Economía o Principio de Economía, 2008. PDF gratis, poniendo eso en Google, lo van a encontrar y si no, yo lo subo ahora un ratito, intento subirlo ahora un ratito de vuelta. Igualmente de ese libro, quiero que lean muy poquitas cosas, ¿sí? Les dejo esto ahora se los dejo en el grupo, ¿sí? Les dejo en el grupo las indicaciones de WhatsApp, pero quiero que lean del capítulo 1, ¿sí? De la página 4 a la 7. Por las dudas, las páginas vuelan, o sea, uno las lee muy rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente. Yo lo repasé hoy en nada, qué sé yo, media hora. De ahí
básicamente entre la 4 y la 7 tienen lo que es la frontera de posibilidades de producción, que sería la contracara de esto, que tiene que ver con que uno tiene recursos finitos, ¿sí? O sea, todo está atado a la definición de economía, ¿sí? Neoclásica. Uno tiene recursos escasos, finitos, entonces tiene que elegir qué quiere y pasar de hacer una cosa a otra o comprar algo en vez de otra cosa, ¿sí? Tiene una relación de sustitución, ¿sí? Bueno, eso nos permite graficar, y lo van a ver ahí gráficamente, ¿sí? Una curvita que es la curva de, o la frontera de posibilidades de producción, es decir, qué combinaciones, ¿sí? Tengo, miren, a ver, Profe, disculpe, las páginas era de la 4 a la 7, ¿no? sí, ahí te digo, mira, igual ahora lo mando Dale, escrito para que les quede. dale, Página de la gracias. 4 a la 7, página 4 a 7, frontera de posibilidades de producción, es un inciso, y luego, acá está, miren. Es un libro este muy sencillito también, o sea, lo van a leer fácilmente. Obviamente, quien quiera leer más puede leer más, pero entiendo que no estamos con margen de sobra, ¿sí? O sea, muchas cosas obviamente también, o sea, se repiten, no es que no lo vimos, vimos todo en realidad, pero quiero que vean algunas cositas que acá están un poquito más extensas, ¿sí? Porque lo del costo de oportunidad también está en los textos que o sea, nada de lo que les estoy dando no lo vimos, ¿sí? Acá está la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Acá vemos el grafiquito. ¿Sí? Frontera de posibilidad de producción. La frontera de posibilidad de producción muestra el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando todos los recursos con los que cuenta y manifiesta la disyuntiva existente en el sentido de que una mayor cantidad producida de un bien supone una disminución de otra. O sea, esto es la contracara del costo de oportunidad. O sea, lo que hay atrás, acá por ejemplo, imagínense una economía que tiene solamente dos bienes, produce dos bienes, celulares y computadoras. Es una economía eh, desarrollada, industrial, intensiva en bienes tecnológicos, ¿sí? Podríamos pensar Corea del Sur, celulares y computadoras. Pero ¿qué pasa? No puede producir de las dos cantidades infinito. Tiene que elegir. Y lo que dice la teoría es que tiene que elegir en función de recursos escasos. Entonces tiene que elegir a dónde asigna capital y trabajo. ¿Sí? Lo que nos dice la teoría es que existe una relación de sustitución. En vez de haber coeficientes fijos, en vez de que necesite una unidad de capital y una unidad de trabajador para producir una unidad de celular, ¿sí? Y después dos unidades de capital o de insumos y dos unidades de trabajo para producir dos celulares, o sea, coeficientes fijos que no se pueden modificar. En vez de eso, lo que nos dice esta teoría es que hay una relación de sustitución, o sea, que depende. Y la relación de sustitución va a estar dada por el precio del capital y el precio del trabajo. O sea, dependiendo de la tasa de interés y dependiendo del salario, yo voy a elegir producir bienes con más o menos trabajo. ¿Sí? Voy a hacer una elección. Eso no lo vimos, no lo vamos a ver, pero por lo menos me interesa que se tenga una aproximación. Lo van a ver en micro. Pero para ver eso necesitamos entender algunas otras cositas, me parece. Entonces, el punto es que yo puedo destinar todo a todo el capital y todo mi trabajo a producir celulares y nada de computadoras. Y en ese caso voy a poder producir una cantidad máxima, o sea que va a tener que ver con la cantidad de trabajadores. Digo, la cantidad de trabajadores empleados me va a dar una cantidad de producto, ¿sí? Dada la productividad relativa del trabajo, ¿sí? Y en el otro extremo voy a poder producir una cantidad máxima de computadoras personales, acá son 4, y cero de celulares. Y en el medio distintas combinaciones, o sea, si yo quiero pasar de producir, por ejemplo, venía produciendo 18 celulares, ¿sí? Esa era la producción máxima que me daba la cantidad de gente que tenía, ¿sí? Que tenía una productividad dada. Y quiero pasar a producir computadoras. Bueno, pasar a producir una computadora va a implicar producir un teléfono celular menos, ¿sí? Hay que ver detrás de esto cuál es la relación de sustitución, ¿sí?
de coeficientes técnicos, se dice. O sea, de cuánto trabajo necesito para producir un celular y cuánto para producir computadoras. Entonces, cuánto trabajo voy a tener que resignar para producir una unidad de computadora. Eso se llama relación de sustitución. ¿Cuánta gente tengo que desemplear en el sector o en la actividad de celulares para producir una computadora, cuando antes no producía? ¿Sí? Dependiendo si es más o menos en cada uno, va a haber un número, ¿sí? Que va a ser la relación de sustitución. Bueno, pero de esto el punto es esta idea, ¿sí? Que está asociada, o sea, la posibilidad de producción está asociada al costo de oportunidad. Esto que estamos diciendo es el costo de oportunidad, o sea, el costo de oportunidad de producir, por ejemplo, una unidad, una computadora, cuando no producíamos nada, es dejar de producir un celular. Entonces, el costo de oportunidad de producir una computadora es un celular menos, ¿sí? El costo de producir dos computadoras es tres celulares menos, porque ahora hay una caída más abrupta. El costo de producir, sí, tres computadoras es cinco, ¿sí? Acá se mantuvo constante esta relación. Y lo mismo si paso a producir cuatro, nueve. ¿Mm? Eh, y acá está el concepto de costo de oportunidad. Bueno, eso de acá. Y después les sugiero capítulo uno. Perdón, este es el capítulo 1. Del capítulo 4, ahora les voy a pasar igual todo esto. De la 65 a la 76 son 10 paginitas, pero nada. Antes de llegar a relación marginal de sustitución, lean un poco ahí lo que tiene que ver con esto que ya veníamos hablando, que es la cuestión de las preferencias, ¿sí? Cómo las personas prefieren entre un bien u otro, pero dadas que tiene una cantidad de recursos, tienen que elegir cuánto consumir de un bien y de otro, y eso también, de vuelta, atrás de eso hay un costo o una relación de sustitución. Querer consumir un poquito más de un bien implica dejar de consumir otro, ¿sí? Eso se llama relación marginal de sustitución. No entramos a ver más de eso porque ya, o sea, requiere entender un poquito de derivadas. Y eso todavía no lo tenemos, ese herramental. Pero por lo menos quiero que lleguen hasta ver eso, ¿sí? Eh, de ahí esas paginitas. Y por último, el capítulo 5 la parte de costos, que venimos viendo, o sea, todo eso sí lo vimos, costos medios, costos variables, costos fijos. Eh, Es decir, casi todo lo que veníamos viendo, pero hay algunas cositas que me gustaría que lo lean de ahí, que está un poquito más fijado lo que ya un poco dijimos. Igual ahora lo repasamos, que es la relación entre las curvas de costos, medios, marginales, en el corto y en el largo plazo, ¿sí? Y con los rendimientos. Ahora lo vemos de vuelta, están las filminas, están lo que ustedes tienen, pero quiero que lo miren. Ahí que está por lo menos escrito, está un poquito más desarrollado por si tienen dudas. Eso son 10 paginitas, de la 90 a la 101. O sea, son 25 páginas en total, pero que se leen muy rápidamente y mucho de lo que se va a leer ya lo saben. O sea, ya está, ya lo venimos viendo, no es que no. Eh, Ahí lo mando al... Espérenme un minuto. Más fácil para buscar. Ahí está. Mando al grupo. Listo, ahí está. Bueno.
Entonces, eso por un lado, y después, algunas cositas que vimos el otro día y que quizás de vuelta estaría bueno repasar. Esto que por ahí parecía engorroso, ¿sí? Eh, de la forma de la curva de demanda. A mí lo que me interesa que ustedes se queden con esto es esta idea de que el ingreso marginal, ¿sí? de una empresa está vinculado con la demanda, ¿sí? Porque hay un punto en que, ¿qué sucedía? Mientras las elasticidades sean positivas, ¿sí? Perdón, positivas y mayor a uno, al empresario le conviene bajar, ¿sí? Los precios para seguir incrementando sus ingresos. ¿Por qué? Porque un incremento de precios, ¿sí? O sea, un incremento de precios significa una caída de los ingresos. Cuando la elasticidad es uno, llegamos a un punto donde un incremento, o sea, una reducción de precios no genera ningún incremento de ingresos. Y si la elasticidad es menor a uno, ¿sí? Cuando el empresario está en una parte de la curva de demanda que tiene una elasticidad menor a uno, quiere decir que aumentar los precios le conviene. ¿Por qué le conviene? Ve ahí, ups, espero que se vea más o menos bien. Precios y cantidades. Al empresario le va a convenir, si acá la elasticidad es menor a uno, ¿sí? Es menor a uno la elasticidad en ese punto. Si el empresario sube los precios, ¿sí? Se supone que este incremento de precios, ¿sí? Va a ser mucho más grande, ¿sí? A la caída de las cantidades. Y, o sea, lo que yo me corra para atrás va a ser poquito en relación a lo que suban los precios, ¿sí? Porque justamente estoy en un punto inelástico. Entonces, si yo subo los precios, voy a vender un poco menos, es cierto, pero voy a ganar mucho más. Entonces me conviene subir los precios. Esto, ¿quién lo podía hacer? ¿Lo podía hacer alguien en competencia perfecta, un productor en competencia perfecta? Y les pregunto a ustedes. No, ¿Por qué? ¿Por Porque qué, no puede Guillermo? influir en el precio. Porque no pueden fijar los precios, ¿no? Se entiende porque los productores en competencia perfecta son tomadores de precio, ¿no? Sí, igual, profe, igual ahí si le suben el precio, los consumidores irían a otro producto que va a ser igual. O sea, ese lo dejarían de consumir. Sí, la caída de la demanda va a ser esa pérdida de demanda de productores que se van a ir a otro bien. Es cierto lo que estás diciendo. Es cierto lo que estás diciendo siempre y cuando asumamos que este bien es un bien que tiene sustitutos. ¿Sí? ¿Mm? Ahora, si yo tengo un caso de un monopolio, en el caso del monopolio, por ejemplo, vamos a llevarlo al extremo, el ejemplo que siempre usamos. Si hubiera, de hecho, no me voy a ir muy lejos, digo, yo voy a decir el caso del cemento. Si tuviéramos una sola empresa productora de cemento en Argentina, no es el caso, pero si tuviéramos una, por ejemplo, sola acería o siderúrgica, no estamos lejos, ¿eh? No estamos muy lejos de esa situación. Es decir, una sola empresa que vende acero, ¿sí? En el país.
y que tiene cierta protección. Bueno, esa empresa, digo, no tiene competencia o alguien que le pueda sustituir. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si el empresario siderúrgico decide subir los precios de la chapa laminada o lo que fuera que produce, los consumidores no tienen a otro mercado al cual irse. Necesariamente van a tener que pagar ese sobreprecio. Ese es el caso del monopolista. O sea, el monopolista o el oligopolio pueden ponerse de acuerdo para cobrar un precio más alto y la caída de demanda no va a ser necesariamente demanda que se va a ir a otro mercado. Pero como bien decía Rocío, en un caso de competencia perfecta, sí. Si yo tengo un precio determinado y subo los precios, voy a perder. El problema es que en competencia perfecta, como yo soy tomador de precio, ¿qué sucede? Si yo subo los precios, no le vendo a nadie, ¿no? En realidad la curva de oferta ahí es completamente horizontal, porque ¿sí? Si yo subo los precios un poquito, nadie me compra. Y si yo bajo un poquito, coparía el mercado. Esa es la idea. ¿Sí? Tendría una demanda infinitamente elástica. Eh, ahora, entonces, lo importante de esto es quedarse con esta idea, ¿sí? Que hay una relación entre la elasticidad y los ingresos marginales que tiene el empresario. Entonces, ¿qué es esto básicamente? Visto de otra forma, ¿sí? Porque acá está versus los precios, antes lo estábamos viendo contra las cantidades, pero es lo mismo, de alguna manera. Perdón. Acá está contra los precios, acá está contra las cantidades. Es muy parecido, ¿sí? Acá en este gráfico, que ustedes lo tienen, yo lo que quería mostrar es lo siguiente. Acá lo que nos muestra es que si tenemos esta curva de demanda, que es la negra, función negra, con una pendiente negativa, la pendiente negativa es menos B, los ingresos marginales, que sería este calculito, tienen esta forma, ¿sí? Los ingresos marginales en realidad esto es lo mismo que derivar la función de demanda respecto de las cantidades. Eh, pero acá está hecho con incrementos, ¿sí? O sea, entonces el precio es esto y todo lo que está acá es la variación, ya lo vimos, que era menos B, ¿sí? Sobre la variación de las cantidades por las cantidades mismas. El punto es que, el punto es que de esto, que me queda una pendiente más empinada, ¿sí? De los ingresos marginales para este nivel de demanda. Entonces, acá implícitamente estamos asumiendo que hay una curva de costos, pasa que no, la curva de costos estaría en cero, o acá, en este eje, ¿no? Cuando los ingresos marginales, ya que vienen, caen a una velocidad mayor, ¿sí? Por esto, porque la de demanda tiene una pendiente, perdón, los ingresos marginales tienen una pendiente mucho más empinada, hay un punto donde los ingresos marginales ya empiezan a ser negativos respecto del precio. O mejor dicho, debajo de este nivel de precio, debajo de este nivel de precio, ¿sí? Mis ingresos marginales son negativos. Quiere decir que las ventas de la siguiente unidad generan un ingreso menor al costo. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sí, profe. Entonces, bueno, ahora vamos a ver esto que les decía. Entonces, lo que quiero que se queden con eso es lo siguiente. Ay, acá.
El monopolista, porque ¿qué pasa? Yo tengo mi curva de ingresos marginales, ¿no? Acá tengo mi curva de costos marginales. En un caso de competencia perfecta, el productor, ¿sí? Si tiene un precio determinado, va a seguir produciendo, aun cuando los costos marginales superen a sus ingresos marginales, ¿sí? Eh, ¿Sí? Imagínense que el precio estuviera por acá, podría seguir produciendo. Pero como el monopolista puede elegir, ¿sí? Puede elegir el precio, bueno, va a fijar el precio allí donde, ¿sí? Los ingresos marginales se crucen con los costos marginales. O sea, va a producir hasta el punto donde el ingreso adicional que le genere, o sea, mientras cada cantidad que yo produzco me genera ingreso adicional, está todo bien. Ahora, del momento en que no cubro los costos marginales y no los costos unitarios, los costos marginales, ¿sí? Que es el costo adicional de producir esa unidad, ¿sí? Recuerden que hay una parte que ya empiezan a ser crecientes y después siguen hasta que cruzan la curva de demanda. Em, puedo decidir frenar y poner el precio ahí, ¿sí? Que obviamente va a ser un precio superior al precio de competencia perfecta. Eh, Otra cosa, que esto de vuelta, esto está, todo lo que le pasé para lectura tiene esto, ¿sí? De hecho, este gráfico está sacado de Monchon y Becker. ¿Qué es esto? Tipología de bienes según la relación demanda-ingreso, se conoce como curva de Engels. A mí me interesa que sepan que existe la curva de Engels, ¿sí? Que es la curva que relaciona los ingresos con la demanda de bienes o la cantidad de demanda de bienes, ¿sí? Si se quiere, se puede ver en términos proporcionales también. Es decir, cuánto pesa los bienes en el gasto de las personas. Em, pero el punto es que esto se relaciona con los bienes que nosotros vimos en la clasificación de bienes, ¿no? Bienes de lujo son aquellos bienes que tienen una pendiente positiva y creciente, ¿sí? O sea, aquellos bienes que cuando crece el ingreso, ¿sí? Se demandan cada vez más. Así que podríamos pensar que tienen una elasticidad que... ¿Cómo sería la elasticidad acá de estos bienes? Piensen que lo que tenemos en este eje es demanda. Y acá tenemos ingreso. Primero, ¿qué tipo de elasticidad estamos viendo acá? ¿O qué tipo de relación de elasticidad podríamos estar midiendo? Una pregunta. ¿Qué es la elasticidad ingreso de la demanda de esos bienes o no? O elasticidad demanda-ingreso. ¿Sí? Recuerdan, tenemos la elasticidad precio, ¿sí? Demanda-precio y después tenemos la elasticidad respecto del ingreso. Entonces, la curva AA podríamos pensar que es una curva que tiene elasticidad mayor a 1. ¿Sí? La curva B, que serían bienes normales, bienes de primera necesidad, eh, ¿cómo es? Ya tiene una pendiente que crece, pero ¿qué pasa? Crece cada vez más suavemente. O sea, en realidad la pendiente, la derivada primera, por las dudas, para que lo sepan matemáticamente, es la pendiente. O sea, cuando nosotros decimos la pendiente, estamos hablando de un plano que tiene, eso es la derivada primera, que toca tangencialmente algún punto. Bueno, ese plano se va inclinando cada vez más a medida que sube la curva. Eso quiere decir que la elasticidad es cómo. Va a ser probablemente menor a 1. ¿Sí? Y por último tenemos los bienes inferiores, ¿sí? Que son los que tienen una elasticidad directamente negativa. ¿Sí? Habíamos hablado de estos y tiramos varios ejemplos. ¿Sí? ¿Recuerdan algún ejemplo de este tipo de bienes inferiores?
Estamos un poquito al horno, profe. No, está bien, por eso está bueno volver y repetir. Pero por eso yo digo, opinen, hablen, no pasa nada. O sea, mejor ahora, ¿sí? Y vamos, así llegamos, o sea, si llegamos con todas las dudas al parcial, difícilmente nos vaya bien. O sea, si vamos puliendo, vamos a llegar con una gimnasia. Los bienes inferiores podríamos pensar que eran que todas aquellas segundas marcas que se consumen cuando uno tiene bajos ingresos y a medida que le mejoran los ingresos, ¿sí? Deja de consumirlos, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, no sé, reemplazás, o sea, sustituís la carne, los menudos y el osobuco por carne, no sé, colita de cuadril, ¿sí? Qué sé yo, cuadrada, bola de lomo, etcétera. O sea, dejás de consumir esos bienes, ¿sí? Entonces la demanda cae. Por eso acá sí cae la demanda, no es que sigue creciendo, crece hasta un máximo que es 1000 y después de 1000, pim, empieza a caer cada vez más el peso de estos bienes en tus ingresos, dentro de tus ingresos que serían, si se quieren, el gasto máximo que uno puede realizar. ¿Sí? Nada, eso era para vincularlo con algo que ya veníamos viendo. Y después... Acá está la relación, ¿sí? Entre la función de producción, ¿sí? La curva de producción que vimos y los costos. ¿Cómo se vinculan? Bueno, primero, podemos pensar que hay una función de producción, ¿sí? Eh, es decir, existe, cuando decimos que existe una función de producción, decimos que existe, ¿sí? Una combinación de factores que me permite obtener una cantidad de producto, ¿sí? Pero que tiene una forma funcional, que tiene un comportamiento así tipo curvilíneo. Em, entonces, sabemos que obviamos el factor tierra, no es que no sea importante, pero lo obviamos porque podemos asumir que es algo que está bastante fijo en el corto plazo. ¿Eh? Entonces decimos, tenemos capital y trabajo. El capital también podemos asumir que está fijo en el corto plazo. Eso es lo que nos permite pensar en términos de la productividad laboral todo. ¿Sí? No así en el largo plazo. En el largo plazo sí podemos pensar que varía el capital. El capital es la maquinaria, el edificio que uno tenga, ¿sí? Los galpones, los vehículos. ¿M? Entonces, lo que decíamos es que uno puede pensar que la productividad, la producción tiene esta curva, tiene esta forma, ¿sí? Tiene una forma como S. ¿Por qué? Porque lo que se asume, y esto sí está ahí en el Mochoni Becker, ahí lo pueden leer de una manera poquito más sencilla, pero a la vez, digo, completa. Entonces, la producción podemos pensar que tiene al principio una curva creciente, ¿sí? Y que crece así rápidamente. Entonces, si crece rápidamente es porque tiene una derivada parcial, ¿sí? O una derivada, mejor dicho, positiva y mayor a uno. O sea, es más que elástica. Perdón, es elástica acá la curva, ¿sí? Crece rápido. ¿Por qué? Porque al principio uno tiene capacidad ociosa o porque tiene capacidad ociosa, o sea, tiene resto para aumentar la producción rápido y aumentar la productividad, ¿m? La productividad media. eh, o porque tiene otros factores que se pueden discutir, pero que tienen que ver con aprendizaje, ¿sí? O sea, al principio uno no es tan productivo como es a medida que va dando los siguientes pasos. Ahora, eso llega a un cierto punto donde se ecualiza, donde uno llega ya a un nivel de productividad media constante, podemos pensar que sería esta parte, y después hay una parte de rendimientos decrecientes, ¿sí? Esta parte, cuando el rendimiento de los productivos empiezan a caer, tiene que ver con qué? Tiene que ver con la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? En el libro de vuelta está con algún ejemplito. Nosotros vimos un ejemplo en clase que lo sacamos del libro de Novak, pero en el Mochón hay otro. Vayan y vean que está bueno. ¿Sí? Suma y complementa. El punto es que lo que nos dice esto es que cada unidad, cada factor de trabajo que agrego, y esto sí lo vimos, lo repetimos, pero no importa.
cada unidad más de laboral que yo sumo a mi empresa deja de ser tan productiva como la anterior. ¿Por qué? Porque empieza a haber ineficiencia, porque ya, no sé, hay falta de espacio, falta de herramientas, ya no podemos ser tan eficientes, entonces empieza a haber más tiempos muertos en la producción, en las cadenas de producción, ¿sí? Entonces la productividad marginal empieza a decaer hasta un punto donde supuestamente sería ya negativo, o sea, como que podríamos pensar que hay un punto extremo donde cada trabajador más que sumo ya ni siquiera produce menos, o sea, eh, menos que el anterior, ¿sí? Pero ni siquiera, o sea, acá estamos diciendo, acá estamos viendo el producto total, esta curva del producto total, o sea, estamos diciendo que el producto caería la producción. Esto es bastante difícil de verlo en la realidad, ¿sí? Porque en general lo que uno ve es que las empresas cuando crecen se vuelven más productivas, no menos productivas. ¿Sí? En todo caso hay rendimientos constantes o escala, pero no decrecientes, ¿sí? Eh, Ahora, de esto nosotros podemos sacar dos variables interesantes que las vimos. Una es la productividad media o el producto medio, productividad media, que es qué cosa. El producto total, o sea, cuánto produzco en determinado momento. Acá tenemos de vuelta trabajo y cantidad de producto, ¿sí? Cantidad de bienes que produzco, bienes y servicios, y cantidad de empleo. ¿El producto medio qué es? Esto dividido esto, no es otra cosa, ¿sí? Que lo que nos daría, si quieren, es distintas rectas, ¿sí? Que nos dan la pendiente. La pendiente quiere decir va creciendo hasta un punto y después llega acá a un máximo y puede empezar a caer. Porque estamos haciendo Y dividido L, Y dividido L, así sucesivamente. La productividad marginal, ¿qué es? Es un poquito más complejo, es la derivada respecto del trabajo, ¿sí? O lo que nosotros vimos como, así como vimos el ingreso marginal, vemos la productividad marginal, que es cuánto crece el producto, el incremento del producto, cuando aumenta en una unidad o en un por ciento la cantidad de empleo. ¿Sí? Costos medios y costos variables lo vimos. A mí lo que me interesa es que se queden de esto es con el gráfico. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico de interesante? ¿Qué dice de interesante este gráfico? Lo voy a acrecentar. Básicamente nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos nuestra curva, ¿sí? En realidad lo interesante acá es que estamos superponiendo costos marginales, costos medios y costos variables, ¿sí? Mientras los costos marginales, ¿sí? De producir un bien, ¿sí? Son menores, o sea, van reduciéndose. Digo, el costo de producir una unidad es 100, de producir dos, o la segunda unidad es 80, la tercera es 60, la cuarta 45 y así. O sea, mientras los costos marginales, ¿sí? De producir una unidad más van cayendo, ¿qué pasa? El costo medio también cae, ¿sí? ¿Por qué? Tiene sentido, piénsenlo así. Cada unidad, piensen que el costo medio, ¿qué era el costo medio? Es el costo total dividido la cantidad que se produce. O sea, ¿cuánto me salió todo producirlo dividido la cantidad que produjo? Ahora, si cada unidad nueva que yo produzco tiene un costo marginal menor al costo medio, y bueno, necesariamente el costo medio va a bajar, porque me va a achicar el promedio. Cada unidad nueva tiene un costo marginal menor, entonces baja el promedio, ¿sí? Piénsenlo así, cada punto adicional dentro de esta curva se va agregando al costo medio, entonces va haciendo que baje un poquito más. Obviamente esta está siempre un poquito por arriba. ¿Mm? Perdón, esta es la de costos medios, la de más arriba, ¿sí? Y los costos variables medios también, porque los costos variables medios recuerden que son una partecita de los costos medios. Siempre van por abajo. La diferencia son los costos fijos. Ahora, ¿qué sucede? De vuelta, esta curva de costos marginales es la inversa de la productividad marginal, ¿sí? Entonces, al principio estamos en una parte donde somos súper productivos, por eso los costos marginales caen, porque cada unidad adicional produce mucho más. Entonces, por eso tiene un costo marginal menor, ¿sí? Pero eso llega a un punto, a un piso mínimo del costo marginal.
A partir de ese mínimo, el costo marginal empieza a subir. Cada unidad nueva que produzco es un poquito más cara. Entonces eso también me empieza a aumentar, pero más lentamente, los costos medios, ¿sí? Y los costos variables obviamente también aumentan, los costos variables medios. El punto es que si esta curva en algún momento va por abajo porque es más negativa y después en un momento empieza a subir y se va haciendo cada vez más empinada, en algún momento la va a cruzar. Entonces hay un punto donde la curva de costos marginales cruza a la de costos variables medios y después a la de costos medios, ¿sí? Eso es lo importante que tiene que quedarse acá. ¿Y por qué la cruza? Porque si los costos marginales siguen subiendo, hay un punto en que superan el promedio. Piensen que acá es el promedio de los costos y estos son los costos marginales. Entonces hay un momento en donde los costos marginales ya superan el promedio. Y cada aumento de costo marginal implica un aumento del costo medio, pero más lento, ¿sí? Entonces, el punto es que en algún momento vamos a cruzar la curva. Lo interesante es que para la literatura, ahí lo van a leer, y lo veníamos diciendo, pero la curva de oferta de la empresa competitiva en competencia perfecta, ¿sí? Empieza acá justamente, ¿sí? Empieza, ¿m? En donde los costos marginales ya superan, en realidad donde superan los costos variables medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que mientras tus costos marginales, ¿sí? eh, superan los costos medios, mejor dicho, en realidad cuando el precio, ¿sí? Perdón, eso es lo que quería decir. Cuando el precio, ¿sí? Supera los costos variables medios, ¿sí? Eso quería decir. La empresa ya está en condiciones de producir. Aun cuando no cubra los costos totales, o sea, aun cuando no estés cubriendo los costos fijos. ¿Por qué? Porque se asume que en el corto plazo, si vos cubrís los costos variables, estás dispuesto a producir. Estás dispuesto a producir más porque se supone que en algún momento si vas a recuperar o vas a poder cubrir esos costos fijos, ¿sí? O sea, se entiende eso, que la empresa puede vender a este precio, aun cuando no cubra los costos medios totales, pero cubre los costos medios variables, ya está en condiciones de ofrecer. Obviamente, desde acá, o sea, desde el mínimo de los costos variables medios, para arriba va a ser toda la curva de oferta. Va a ofrecer, ¿sí? Siempre que el precio suba. O sea, si el precio está por arriba, ¿va a ofrecer qué? Va a ofrecer sobre la curva de costos marginales, ¿sí? Hasta que los costos marginales sean igual al precio. Si los precios siguen subiendo, ¿sí? Va a seguir aumentando la oferta, pero siempre esto, recordando que hasta que los costos marginales alcancen el precio marginal. Obviamente, a partir de que cubrimos los costos medios, ya hay ganancia. ¿Eh? Acá está lo que yo les mostraba recién. De un minutito. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que les decía recién de el comportamiento de la curva de oferta o del producto, ¿sí? Ah, Macarena, no vi lo que dijiste recién, perdón. ¿Cómo estamos? 20:34, un poco tarde ya. Los turnos rotativos sobran máquinas, tal cual. Eso sería el punto donde ya la productividad marginal empieza a ser decreciente. Lo vemos acá. Mírenlo acá. ¿Qué sucede? Ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Al principio, en este primer tramo, ¿cómo es la producción? La productividad es creciente, ¿sí? El rendimiento,
Así lo van a encontrar, ahora lo vamos a ver, pero está en el libro de Mochón, pero está acá también, en las filminas. O sea, los rendimientos marginales son crecientes, ¿sí? Cada unidad nueva que yo produzco, o cada persona nueva que yo contrato, mejor, porque acá estamos viendo el trabajo y producto, cada persona nueva que yo sumo a mi empresa me permite producir más. ¿Por qué? Por esto que decíamos, hay varias explicaciones, pero podemos decir que hay aprendizaje, hay externalidades positivas, ¿sí? Una persona sola en una fábrica tiene que hacer muchas tareas. Sumo otro más. Ese otro más se dividen. La división de trabajo, la división de tareas, algo que vio por primera vez Smith, recuerdan de las primeras clases, aumenta la productividad, porque uno dice, yo me encargo de manejar la maquinita, la mini pala, vos encargate de, no sé, acomodar, qué sé yo, tal cosa, los tachos. Bueno, listo. Entonces uno se encarga de una cosa, el otro, son mucho más productivos. Sumamos más gente y se empiezan a dividir cada vez más tareas, la empresa se vuelve más eficiente, se incorporan procesos, los procesos hacen que sea aún más eficiente, ¿sí? Se incorpora tecnología, etcétera. La empresa va aumentando y se vuelve cada vez más productiva. Pero eso se supone que llega hasta un punto, ¿sí? Hay un punto, hay un nivel de producción donde ya la empresa empieza a encontrar restricciones para seguir creciendo. Entonces, ya es difícil porque no es difícil. Una cosa es llenar una fábrica, sumar empleados, otra cosa es ampliar de planta, ¿no? Entonces, ampliar una planta nueva es complejo, entonces por ahí lo que haces es hacer algo provisorio, pero ese provisorio ya no es tan eficiente, ¿no? Alquilar otra fábrica es más costoso, bueno, en fin. Tenemos una etapa, una parte de productividad constante. Entonces, ven, estas rayitas que estoy haciendo acá son la relación, es el producto medio. Es la relación entre producto y trabajo. Al principio, la pendiente crece de las rayitas, entonces quiere decir que hay una relación de producto medio creciente, rendimiento creciente, pero eso llega hasta este punto. Este máximo es el punto del producto medio máximo, ¿sí? Producto por trabajador. Ya después de acá empiezan a caer las flechitas, ¿sí? Cuando uno los puntos. Y acá abajo, yo no sé si ustedes pueden ver, tenemos lo mismo, pero tenemos dos gráficos interesantes, que son los que habíamos visto al principio. Productividad marginal del trabajo y productividad media. ¿Y qué pasa con estas curvas? Lo mismo que pasa con la de costos. Mientras la productividad marginal de cada trabajador nuevo es mayor al promedio, me sube el promedio del producto, ¿sí? Piensen que esta curva es el promedio y la de arriba es el producto marginal, lo que va agregando cada nuevo trabajador. Entonces, se lo hago acá gráficamente para que se entienda. Yo tengo trabajo, producto. El primer trabajador produce esto. Bueno, esto es el promedio. El segundo trabajador produce esto. ¿Lo ven ahí? Bueno, el promedio ¿qué va a ser? Esto más esto dividido 2. El tercer trabajador produce esto. ¿Cuál va a ser el promedio? Esto más esto dividido 3. Va a estar por acá. O sea, ¿qué quiero decir? Yo voy a tener una curva que va a pasar por acá, después va a pasar por acá y después va a pasar por acá. Pero la productividad marginal es esta. Entonces, mientras la curva de productividad vaya por arriba, productividad media va a ir por abajo, productividad marginal va a ir por arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que llega a un punto máximo, que es este. En realidad llega a un punto de inflexión máxima. O sea, acá es donde tenemos la mayor pendiente. A partir de acá, ¿qué empieza a pasar? La productividad marginal empieza a caer. ¿Sí? Estoy acá en la filmina. Productividad marginal empieza a caer, pero sigue estando por arriba del producto medio. O sea, el producto medio de la empresa sigue creciendo. ¿Mm? Entonces le conviene a la empresa seguir produciendo. Pero eso llega hasta este segundo punto,
que es este segundo punto de quiebre, que es el máximo que encontramos, ¿sí? El producto medio máximo, o el producto donde el producto marginal se iguala al producto medio. A partir de acá, el producto marginal, cada nuevo trabajador empieza a, ¿qué? A aportar menos que el promedio, ¿sí? Entonces el producto medio va cayendo, ya producimos menos por trabajador, promedio, ¿no? O sea, estaríamos en otra situación, hacia el revés. Ahora, esto, esta parte de la productividad decreciente es lo que se conoce como la ley de rendimientos marginales decrecientes. O sea, también podemos discutir bastante esto. O sea que en toda una curva de productividad media, tomamos solamente esta para guiarnos y para pensar, sobre todo más adelante vamos a verlo, el mercado de trabajo, ¿sí? O sea, la demanda de trabajo. La idea de que la demanda de trabajo tiene pendiente negativa tiene que ver con esto, tiene que ver con la demanda de trabajo es la relación entre la productividad del trabajo y el salario. Esto no está, o sea, está en realidad, pero yo no, pero no está en lo que les di para leer del Mochoni Becker, pero está en el Mochoni Becker. ¿Qué es que básicamente? La idea de que detrás de los costos fijos y los costos variables, ¿qué hay? En el caso de los costos fijos es la cantidad de capital, máquinas, edificios, lo que yo vaya a requerir por la tasa de ganancia asociada. O sea, la tasa de ganancia quiere decir lo que me va a rendir eso, o en su defecto, lo que me tiene que rendir, por ejemplo, para repagar una tasa de interés, ¿eh? Y del otro lado, pero es la tasa de interés, es lo que es el rendimiento del capital esto. Y del otro lado tenemos el salario por los trabajadores, o sea, cuánto me sale el costo laboral. O sea, en un extremo podemos pensar que el costo variable es solamente el costo laboral. Obviamente que hay insumos, pero los insumos podemos pensar que están fijos, que de hecho es lo que se hace. Eh, Nos centramos solamente en capital y el trabajo, ¿sí? Entonces, el costo fijo medio es este, el costo variable medio es el salario sobre la productividad media, ¿sí? Y el costo marginal es el incremento del costo total cuando aumenta el producto. En el corto plazo, lo que les decía recién, ¿qué les decía? La curva de costos marginales, la curva de costos marginales, que es nuestra curva de oferta para la teoría neoclásica, muestra la relación entre el salario que estaría dado y la productividad marginal del trabajo. O sea, cuánto me rinde, ¿sí? Cada trabajador. Y acá lo vemos gráficamente, todo integrado. Para que vean que están integradas todas las curvas, ¿sí? Porque esto sí que no lo ven en el. Creo que no está así integrado. Creo. Tenemos entonces la curva de producto, creciente al principio, constante y después decreciente. Abajo tenemos la productividad media, la productividad marginal. Cuando la productividad marginal empieza a ser decreciente o hace que caiga el producto medio, ¿sí? Estaríamos en este punto. Esperen que tengo que correr acá un poquito porque yo no veo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá al lado? Tengo mis costos marginales, que son que caen hasta cierto punto, el primer punto, que es esta parte donde la productividad, porque la productividad crece, mientras la productividad marginal crezca, los costos marginales caen. ¿Qué pasa? Llegan a un mínimo. Una vez que llegan a ese mínimo empiezan a subir. Empiezan a subir, entonces empiezan a afectar ya, empiezan a hacer que sea cada vez más suave los costos variables medios y los costos medios totales. Pero estamos lejos todavía
¿Por qué? Porque hay costos fijos medios que siguen cayendo. Los costos fijos siguen cayendo. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a esta diferencia entre los costos marginales, los costos variables y los costos medios totales. Pero ¿qué pasa? Estos siguen cayendo, o sea, cada vez pesan menos los costos fijos y cada vez pesan más los costos marginales que siguen creciendo, porque yo sigo sumando empleados, sigo aumentando mi costo y llego al punto donde ¿qué? La productividad ya de cada trabajador es decreciente, es menor al promedio anterior. Estamos acá. Cuando mi curva de costos marginales cruza la curva de costos variables, estoy en condiciones de decir, yo a este precio, ¿sí? Estoy dispuesto a ofrecer. O sea, ¿por qué? Un precio por debajo del costo variable medio no le sirve a nadie. ¿Se entiende? Nadie va a producir si ni siquiera cubre los costos variables medios. Pero si yo cubro los costos variables medios, el empresario dice, bueno, los costos fijos, no sé, me endeudo y de alguna manera los iré pagando, veo, o sea, pido prestado. O sea, se asume que eso no está, aunque tendría que estar porque es un costo, el costo financiero. Pero mientras el negocio, o sea, por lo menos esté en un punto de equilibrio donde lo que yo vendo me alcanza para cubrir los costos variables, ya es condición para que haya oferta. Entonces, va a haber oferta y obviamente cuando supero los costos totales medios es porque la empresa empieza a ganar. Entonces, de acá hasta acá va a ser mi curva de oferta. ¿Sí? Lo que nosotros discutíamos al principio del curso es que esto, que nos dicen que es la ley de rendimientos decrecientes, marginales decrecientes, como si fuera siempre y en todo momento, en realidad es un momento muy particular. Lo que dice la teoría, la otra teoría, la teoría si quieren de los precios o costos unitarios, lo que dice es que vos vas a vender, ¿sí? Mientras los costos unitarios, es decir, los costos medios, ¿sí? Estén casi en el punto mínimo, ¿sí? Me paro un poquito antes. Ese es el precio que uno fija, ¿sí? Y esto que está en el mochón es lo de rendimientos a escala, ¿sí? Esto matemáticamente lo que quiere decir es que cuando, si yo duplico, multiplico, imagínense que lambda, este simbolito es mayor a 1, imagínense que es 2. Si yo multiplico por 2 los factores productivos, la cantidad de trabajo y la cantidad de capital, el producto, F de todo esto sería el producto, ¿sí? O sea, por las dudas tengan, esto es el producto. Ahí va, ¿eh? F, este es el producto, ¿sí? F del capital y trabajo es igual al producto. Lo que me está diciendo esto es que si yo tengo una cantidad de trabajo y capital, ¿no? Y duplico la cantidad, imagínense que tenía 10 de trabajo, ¿sí? Duplico la cantidad de trabajo y duplico el capital, que no lo vemos en este eje, porque acá estamos viendo solamente trabajo y producto. La duplico a 20 y duplico el capital. El producto, si el producto era, imagínense que el producto era 100, la productividad media acá era 100 dividido 10, era 10. La productividad media ahora salta, en vez de a 200, salta a 250. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo ahí matemáticamente. O sea, que si yo duplico los factores, ¿Mm? A ver, lo que estamos diciendo acá es eso, que si yo duplico los factores, el producto va a ser mayor que si yo multiplico por 2 el producto. ¿Sí?
Decrecientes es lo inverso. Quiere decir que yo duplico la cantidad de trabajo y de capital, pero el producto, o sea, multiplico por 2 cantidad de trabajo y producto, el producto es menor que si yo multiplicara eh, por 2 el producto inicial. ¿Sí? Acá lambda está afuera, acá lambda está multiplicando los factores. ¿Sí? Y constante quiere decir que me da lo mismo. ¿Sí? Multiplicar los dos factores dentro de la función me va a dar un producto que va a ser igual a si yo multiplicara por afuera cada uno de los factores. Deme un segundito. Bueno, dicho eso, ahí hay un ejemplito para que lo vean y se entienda. Está sacado del Mochoni-Becker y esto también está sacado del Mochoni-Becker, aunque con gráficos míos, ¿sí? ¿Qué es básicamente lo que venimos diciendo? La relación entre rendimientos a escala, o sea, a medida que aumenta la escala productiva, y la relación con los costos totales medios. Mientras el rendimiento, ¿sí? O sea, la productividad sea creciente, los costos totales medios bajan. Mientras que esos son los costos unitarios, ¿sí? La productividad es decreciente, los costos totales medios crecen. Y mientras los rendimientos constantes son a escala, los costos totales medios son constantes, son iguales, no varían, ¿sí? Y acá podemos ver que hay una relación, ¿sí? Es bastante discutible igual esto, pero esto tómenlo como lo que dice el enfoque neoclásico, ¿sí? Que en el corto plazo hay economías de escala, o sea, en el corto plazo, o cuando la empresa es chiquita, cuando está creciendo, tiene esto, tiene aprendizajes, tiene ganancias, tiene aprendizajes que le hacen reducir los costos, ¿sí? Entonces, y tiene rendimientos crecientes. Después se estancan los rendimientos en una empresa mediana, en una fábrica grande, y después hay un punto donde se llega a un límite donde los costos medios empiezan a crecer. Hay deseconomías de escala. Bueno, esto es lo que es difícil, muy difícil de ver en la realidad. ¿Sí? Las deseconomías de escala. Las empresas que crecen, crecen y siguen creciendo. ¿Sí? Obviamente hay restricciones y límites, pero no por deseconomías de escala, sino más por restricciones de demanda. Esto ya lo vimos todo, ¿sí? Bueno, yo pensaba hacer algunos ejercicios, pero no voy a hacer ejercicios. Les voy a pasar una guía de ejercicios que armé con varios de los ejercicios resueltos, cosa de que ustedes puedan verlos, puedan practicar y resolver los que no están resueltos, ¿sí? Que son poquitos, pero por lo menos para que los vean. Y el lunes los vemos en clase, los discutimos y discutimos cosas que hayan quedado sueltas, dudas, consultas, ¿sí? Ya pensando en el examen. ¿Mm? Dele, profe. Bueno, profe. Bueno, ahí preguntan si mañana hay clases. Ahí sí, lo vamos a hablar ahí con Pau porque teníamos una invitada nosotros. Eh, una persona nueva que también que va a venir a dar una clase, así que nada, también va a ser importante que estén presentes en esa clase. Bueno, yo entonces con esto cerramos. Vimos algunas cositas, me parece que con esto también le dimos una vuelta de tuerca a varias cosas que estaban dando vuelta. Y ahora mando la guía, la voy a subir al campus, ¿sí? No la voy a mandar por el grupo, la voy a subir al campus. Y bueno, aprovechen a estudiar y meterle el finde para así hacer dudas y consultas el lunes y tener margen como para el examen. ¿Ok? Dale, Dale, profe, profe. hasta Sí, mañana. profe. Listo, Nos vemos chicos. mañana. Chau, chau.